titula Nuevo inocente de este crimen, estudio histórico-jurídico sobre el juicio del general Miguel León. Obviamente el juicio no fue exclusivo a Miguel León, sino a los tres personajes que todos conocemos: Maximiliano, Tomás Mejía y obviamente Miguel León. Entonces, te doy la bienvenida, Jesús. Gracias. Te agradezco la confianza por permitirme presentar este libro, esta obra, que, como el título lo dice, pues es un estudio histórico-jurídico. La aplicación de las leyes es un tema complejo, y cuando estas son aplicadas retroactivamente, pues todavía lo es más. En el siglo XIX no teníamos una constitución como la actual, que ya prevé algunas cuestiones de beneficios sociales, ¿no? La propia Constitución de 1857 generó una guerra que duró 3 años. El propio presidente que la promulgó la desconoció y se autoinfligió un golpe de Estado. Entonces, nos encontramos en un México convulso. En el panorama de aquella época teníamos la suspensión de pagos de la deuda externa, que generó la invasión tripartita de Inglaterra, España y Francia. Inglaterra y España aceptaron la propuesta del presidente mexicano, se firmaron los tratados de la soledad, también Francia nos firmó, pero después Francia dijo: no, siempre no. Dijo: no vas a pagar, te invado. Por cierto, al que menos le debíamos era Francia. Aun y cuando su deuda se incrementó por los famosos bonos Jecker, de este nefasto personaje que se nacionalizó francés. Y los franceses dijeron: ah, es un ciudadano francés, entonces lo que le debes a él me lo debes a mí, y lo incremento a mi deuda. Pero aún así era una deuda ridícula. Tenemos entonces la invasión ya de una potencia extranjera, estamos en tiempos de guerra, y se van a dictar varias leyes que, a la postre, cuando analizamos lo ocurrido aquí en Querétaro durante el juicio que se les fincó, o el Consejo de Guerra, mejor dicho, que se les fincó a estos tres personajes, pues van a tener injerencia por su aplicación o por su no aplicación. El meollo de todo este asunto es que si teníamos una constitución, y Juárez la defendió a capa y espada, ¿por qué entonces no se aplicó lo que decía la Constitución al ser juzgados estos tres personajes? ¿Por qué tuvo que ser una ley secundaria, expedida con facultades extraordinarias, es decir, no pasó por el Congreso? Fue, si me lo permitieran en tiempos actuales, un decreto, no una ley, porque nunca la aprobó el Congreso. ¿Por qué? Porque no había Congreso. Pero resulta que el Congreso había expedido un decreto en el que, en el artículo 2, lo voy a leer literal, dice: se faculta omnímodamente al Ejecutivo para que dicte cuantas providencias juzgue convenientes en las actuales circunstancias, sin más restricciones que la de salvar la independencia e integridad del territorio nacional. Salvaguardar la independencia e integridad del territorio. La forma de gobierno establecida en la Constitución y los principios y leyes de reforma. Curiosamente no le agregaron la Constitución. Pero bueno, entonces, ¿qué significa omnímodo? Según la RAE, dice que lo abraza y comprende todo. Es decir, el presidente con este decreto tenía un poder absoluto y total. Podía expedir leyes, aprobarlas, inclusive se le faculta para crear estos juzgados
o juicios o consejos de guerra que consideraba que eran pertinentes. Contra todo esto, poco se puede hacer, pero eran tiempos de guerra. Entonces, yo comprendo que una nación amenazada por una guerra, por una potencia como lo era Francia, pues en ese momento eran medidas pertinentes. El caso es que esta autorización tiene una caducidad. El artículo 3 de este decreto dice que la suspensión de garantías y la autorización concedida al Ejecutivo por la presente ley durarán hasta 30 días después de reunido el Congreso, al que dará cuenta del uso que hubiere hecho de estas facultades. Es decir, si terminaba la guerra y el Congreso volvía a reunirse, no debería de pasar más de 30 días para que Juárez dijera que ha terminado esa facultad extraordinaria o omnímoda que me confirieron y no hago más uso de ella. El punto aquí es que el mandato de Benito Juárez terminó en octubre de 1865 y para cuando fueron juzgados los reos aquí en Querétaro ya era 1867. ¿Quién se prorrogó o quién le prorrogó el mandato a Juárez? El mismo. ¿Por qué lo hizo? Y ese es un asunto jurídico muy interesante, porque la Constitución preveía que en ausencia del presidente, el cargo de presidente lo debería ocupar el ministro de la Suprema Corte. ¿Y quién era el ministro de la Suprema Corte? El general Jesús González Ortega, zacatecano, aquel que derrotó a Miramón aquí en Calculado, nada más y nada menos. ¿Y dónde estaba González Ortega en ese momento? Expatriado. Y Juárez lo acusó de abandono del cargo. Por lo tanto, lo que procedía era nombrar a otro ministro y que ocupara el cargo del presidente. Pero Juárez dijo, no, le vamos a prorrogar también su nombramiento a él y yo de paso me prorrogo el mío. Y como no se pueden hacer elecciones, pues yo sigo en el poder. Juárez nos gobernó 14 años, en tiempos en que el periodo duraba 4. Que me perdonen los partidarios o los simpatizantes de Benito Juárez, pero no estoy diciendo otra cosa sino los hechos que ocurrieron. No estoy denostando a nadie, estoy diciendo cosas que ocurrieron. Tampoco estoy tomando partido por Miramón, o por Mejía, o por Mancilla, ¿no? Estamos analizando las leyes que estaban vigentes y la forma en que fueron juzgados estos personajes. Como yo no quiero adueñarme del micrófono, yo quisiera pasar el micrófono al abogado para que nos diera sus puntos de vista. Hoy tenemos abogado e historiador aquí, en oferta 2 por 1. 2 por 1. Aprovechen. Muchísimas gracias por estar aquí. Cristian, muchas gracias por tu apoyo, a la gente que nos apoyó también para que esto pudiera llevarse a cabo, a ustedes que están aquí presentes, muchísimas gracias. Y bueno, Valentín, con especial énfasis también a ti, un agradecimiento, porque tú también viste el proyecto de este libro, ¿no? Tú lo tuviste en tus manos cuando también era un borrador, y creo que tuvimos también unas discusiones para llegar a conclusiones como las que ahorita estás comentando, y otras que vienen vertidas en el libro, ¿no? Se oye un estudio histórico-jurídico y se piensa que es pesado. Así, ay no, ¿cómo crees el abogado puso esto, o Jesús puso esto y esto y esto? Y la verdad es que sí siento que va a ser una lectura densa. Y lo que traté fue precisamente de no hacer eso, ¿no? Evitar los argumentos jurídicos, evitar también llenar tanto de fechas el libro, sino más bien hay una cuestión biográfica que se une a las acusaciones que le hace Aspirus a Miguel Miramón, ¿no? Y de las cuales él se defiende, y es lo que yo voy plasmando en el libro. A lo largo de todo el libro lo que yo hago es mostrar la acusación y mostrar el actuar de Miramón, ¿no? Y con base en ello
Obviamente todo está documentado, no me saqué nada debajo de la manga, y con base en ello llego a unas conclusiones, y esas conclusiones me las arrojan las fuentes que consulto, ¿no? Son fuentes primarias, fuentes secundarias y también fuentes terciarias. Obviamente las leyes, ¿no? Estas leyes que fueron utilizadas para acusar a Miramón. ¿Acusarlo de qué? Fueron 3 delitos: delitos contra la nación, delitos contra la paz pública y delitos contra la seguridad. Esos fueron los delitos por los cuales se le acusó, digamos. También a Mejía y también a Maximiliano. Obviamente había un peso más en la acusación de Maximiliano, ¿no? Pero también Miramón estaba cerca de una acusación de esas características, porque él había sido presidente, el presidente más joven que hemos tenido en México. Hace poco el chico el gobernador de Nuevo León también se la aventó, ¿no? Dijo: voy a ser el presidente más joven de México, y pobre lo que ayuda hasta por debajo de la lengua. Y salió a la luz el apellido de Miramón. Pero bueno, en esta breve acotación vuelvo. A Miramón se le acusó con un decreto que nació en 1862. La Constitución vio luz en 1857, en febrero de 1857, y hasta septiembre empieza a tener efectos. Bueno, 1862 a 1867 es un México completamente diverso, completamente distinto, por donde ustedes lo vean y por donde ustedes quieran. Pero lo curioso es que este decreto, voy a poner un ejemplo muy burdo. Hagan de cuenta que este teléfono es el decreto con el cual se les acusó a estos 3 personajes, a Maximiliano, Miramón y Mejía. Y la Constitución de 1857 es este libro, ¿no? En donde existen determinados avatares en los cuales no se puede meter este decreto. De los 16 artículos que contiene el decreto, 15 castigaron con la pena de muerte. Solamente uno solía. Todos los demás garantizaban que a la persona que iba a ser juzgada con base en ese decreto, pues el paredón le esperaba. Y este decreto supera la Constitución de 1857. Los defensores, los abogados de Miramón, lo hicieron notar, también los de Mejía y también los de Maximiliano. Nos vamos a pegar a la cuestión de la Constitución, ¿no? La Constitución prohibía terminantemente más bien, que no se podía acusar a alguien por delitos políticos, y menos mandarlo al paredón. Aquí en el libro verso artículos como el 23, como el 14, que también decía que no se podía acusar a nadie de forma retroactiva, esto es, anterior a los hechos por los cuales se le estaba realizando la acusación. A Miramón lo acusaron de todo lo que hizo en su vida, menos por haber participado en la batalla de 1847, como este niño héroe, ¿no? Que también nos lo están quitando del discurso oficial histórico. Entonces, a Miramón todo esto se enfrentó. Bueno, más bien los abogados se enfrentaron a esto. ¿Cómo vamos a administrar justicia? ¿Cómo vamos a hacer una defensa si solamente tengo 72 horas para presentar testigos de descargo, para presentar documentos de descargo, para estar frente a un fiscal que no me acepta ningún documento y mucho menos testigos? Pongo 2 ejemplos que vienen también aquí en el libro. El caso del general Tomás Ojora, el fiscal que fue el coronel Jesús Almaraz, le aceptó 50 testigos en su juicio. 50. A la semana el fiscal estaba siendo dado de baja y fue cambiado por otro, que ese fue el que mandó al paredón al general Tomás Ojora, con la misma ley, el mismo decreto. Y punto número 2, el general, Antonio López de Santana fue acusado con este mismo decreto un mes después que a Maximiliano Miramón y Mejía, pero fue absuelto por el jurado que lo llevó a juicio, y el jurado estuvo 6 meses en prisión porque no acataron la disposición que ya estaba designada, que era mandarlo al paredón. Entonces,
ante este tipo de justicia nos encontramos en el siglo XIX, ¿no? Una justicia que sí pudo haberse aplicado porque los liberales eran muy apegados a la cuestión del derecho, pero después de más de 150 años también creo que podemos estar o no estar de acuerdo con la ideología liberal, pero en lo que sí tenemos que hacer énfasis, y al menos los que nos decimos historiadores o hacemos el oficio de historiador, es lo que nos arrojan las fuentes, y en este caso es que se violentó el derecho en contra, y lo digo así de manera tajante, contra Miguel Miramón. Ya el caso de Tomás Mejía y el caso de Maximiliano son algo diverso, pero al menos en el caso de Miguel Miramón sí hay unas violaciones concretas en su defensa y en su juicio, sobre todo. Pues bueno, esta manera de aplicar la ley arbitrariamente la puedo evidenciar con otro decreto, que es el del 2 de diciembre de 1861. Ya dije antes que estamos ante la invasión de una potencia extranjera, y entonces Benito Juárez, en su calidad de presidente, presenta al Congreso, y el Congreso lo autoriza, un decreto por el que se concede amnistía general por delitos políticos. ¿Qué se buscaba con este decreto? Bueno, que los generales conservadores fueran perdonados y pasaron a formar parte del ejército mexicano que iba a combatir al invasor. Solamente voy a leer dos artículos. El artículo segundo, bueno, tres. El primero, se concede una amnistía general por todos los delitos políticos que se hubieran cometido desde el 17 de diciembre de 1857 hasta la publicación de esta ley. Hasta ahí dice uno, ok, mexicanos al grito de guerra, vamos a unirnos en contra de la invasión. Artículo segundo, no comprende esta gracia, primero, a los que fungieron de presidentes de la República desde el 17 de diciembre de 1857 hasta diciembre de 1860, es decir, todos los presidentes conservadores, incluido Miguel Miramón, Ignacio Comonfort, Félix Zuluaga. Bueno, Comonfort no era conservador, pero Comonfort fue el que, vamos a ver si lo digo, traicionó a la Constitución del 57. Zuluaga, Robles Pezuela, Mariano Salas, Pavón y Miguel Miramón. Ellos no. Segundo, del mismo artículo, a los que intervinieron en los asesinatos de Tacubaya en abril de 1850. Recordemos, el asesino fue Márquez, pero se le imputó cargo a Miguel Miramón, como si él lo hubiera mandado a hacer. Y cuarto, de ese mismo artículo segundo, a los que dispusieron y ejecutaron la ocupación de los fondos de la deuda inglesa depositados en la casa número 10 de la calle de Capuchinas. Perdón, pero a esta ley solo le faltó decir que se exceptuaba a Miguel Miramón con nombre y apellido. ¿Por qué no lo hicieron así? Porque la Constitución no permitía que una ley fuera hecha en función de una persona. Pero bueno, ya estamos viendo que Juárez perdonaba a todos menos a Miguel Miramón. No podía poner su nombre, legalmente estaba impedido, pero entonces puso tres causales por las que Miramón no podía ser incluido en esta amnistía. Existen testimonios de que estando en el extranjero, Miramón ofreció su espada al ejército liberal y Juárez lo rechazó y le dijo: si pones un pie en México, te fusillo. Bueno, entonces vemos que hay un encono y es comprensible si ambos compartieron la presidencia de manera simultánea, representando a partidos que hasta la fecha creo que no han podido reconciliarse. Esa es la situación. Entonces, pongo estos antecedentes porque llegado el momento del juicio del Consejo de Guerra que se les llevó a proceso aquí en Querétaro, pues van a salir a reducir estas leyes, concretamente la ley del 25 de enero de 1862, o la ley Juárez, por la que fueron juzgados, reitero, Miramón, Maximiliano y Mejía.
Las interrogantes que a mí siempre me han quedado es, y a los demás generales y simpatizantes del imperio que fueron aprehendidos y que estuvieron recluidos aquí, ¿por qué no los fusilaron? Si recordamos, aquí se habla de 4, quizá 5 fusilamientos. El quinto es de un soldado prácticamente desconocido y no se tiene un testimonio fehaciente de que le ocurrió. Pero a Ramón Méndez lo sacaron de su escondite, lo aprendieron y lo fusilaron sin mediano juicio, en automático. Pero a Miramón, Maximiliano Mejía, les enviaron un consejo de guerra. Y después de eso fueron sentenciados a muerte y fusilados. Entonces, son los únicos. Después ya mencionó Jesús en otros sitios, a Tomás Ojora, se intentó con Antonio de Santana, con algunos otros generales, pero no llegamos a 10. Y todos estos que hemos conocido en fotografías que aparecen aquí, acompañaron a Maximiliano, ¿por qué no fueron fusilados? Y si analizamos la Constitución, la propia Constitución en el artículo 23 dice que está prohibida la pena de muerte, pero hay una salvedad en el caso de traición a la patria. Si a Mejía y a Miramón los acusaron de traición a la patria, la Constitución debe ser suficiente para fusilarlos. Punto. Pero la cabeza no. Él era un prisionero político. Entonces, no apliquemos la Constitución, apliquemos esa ley que fue hecha para matar. Y que el propio Maximiliano también después promulgó una ley idéntica, O sea, aquí no hay buenos y malos, aquí, reitero, son hechos, son documentos que están ahí y que nos dicen el modo de actuar de cada uno de los humanos. Yo no sé qué hubiera pasado al revés, felizmente el hubiera no existe. Pero si se imaginan un escenario al revés, ¿ustedes creen que Maximiliano hubiera perdonado a Juárez? ¿Quién sabe? Le había emitido cartas invitándolo a formar parte de su gobierno. Bueno, por dignidad, yo creo que nadie en su sano juicio hubiera aceptado eso, menos siendo un extranjero. Pero son muchas cuestiones que están detrás de un proceso llevado a cabo, según la opinión de muchos historiadores, como una farsa. Un queretano, ya fallecido, disculpen ustedes, habló de que el escenario en donde se realizó el juicio fue un teatro, porque un teatro también era ese caso. La pena de muerte estaba dictada desde San Luis Potosí. ¿Qué faltaba? Bueno, justificarlo por medio de un consejo de guerra que dijera, sí, nosotros lo declaramos culpables y por estos delitos van a ser fusilados. No podía ser por decreto presidencial, tenía que ser a través de un consejo de guerra. Consejo de guerra en el que no hubo presente ningún abogado titulado, por cierto. Y el mismo Aspiros. El propio fiscal, Aspiros, no tenía título para ejercer la abogacía. Los soldados que participaron y que al final sentenciaron tenían nulo conocimiento de las leyes y sus escritos parece que fueron copiados. ¿De quién? Pues del único que más o menos tenía algo de conocimiento de leyes, ¿no? Que fue un asesor enviado, ¿recuerdan el nombre? Escoto. Entonces, ¿qué fue ese juicio? Nada, un teatro, una farsa montada para fusilar, para matar de raíz el sentimiento de tener un gobierno monárquico. Para bien o para mal, no lo sabemos, pero así ocurrió. Te regreso al micrófono porque me estoy dominando mucho. No te preocupes, no. De hecho, rápidamente te comento lo que decías de los generales.
y lo doy igual como premisa porque ya acabé el libro, que se llama Los generales desconocidos de Maximiliano, y es donde me centro en estos generales que también estuvieron aquí y sí fueron también sujetos a un proceso, y ese proceso también fueron condenados a la pena de muerte, sobre todo el general Severo del Castillo, y muchos queretanos levantaron la mano y dijeron, no, ¿cómo creen? Ya es un señor grande, no, el señor no puede estar en estas condiciones, ¿no? Y abogaron porque en este caso se le quitara esa acusación, y en sí todos los generales fueron condenados a la pena de muerte, pero ya Juárez tenía mucho la presión mediática por los fusilamientos de Maximiliano Miramón y Mejía. Entonces lo que hizo fue a todos decirles, bueno, no se preocupen, entonces todos estos generales van a obtener no su libertad, pero sí van a tener que enfrentar su prisión, ¿no? Y iban a estar cuidados. Entonces, las penas fueron desde los 15 años, los 7 años, los 2 años y los 5 años. Así. Todos estos generales estuvieron aquí, algunos fueron enviados a Perote, otros fueron enviados a Puebla, otros fueron enviados a Oaxaca y otros a la Ciudad de México. Los que tenían un poco más de dinero, ellos mismos se exiliaron. Pero ojo, lo que también realizó esta ley fue que, a ver, me la debes, me la pagas. Si vas a estar ahí, déjame ver con qué obtuviste tus riquezas. Y entonces, la expropiación de sus propiedades fue lo primero que hicieron los liberales. ¿Qué tienes? No, pues una casa y ¿cuánto dinero? No, pues 100 pesos. ¿Lo tuviste trabajando para el imperio de Maximiliano? Sí. Échame. ¿Por qué? Porque así lo dice el decreto. Y eso está documentado. Eso es lo que yo me encontré. Entonces, nada más para que se imaginen el revanchismo político con el que se actuó posteriormente. Ya ni les cuento en qué terminaron cada uno de esos generales. Todos fueron segregados socialmente, al grado de que Severo del Castillo, su esposa, tuvo que estar prácticamente pidiendo limosna para brindarle el apoyo médico a su esposo. Nada más. Por si decían que Mejía había tenido esa suerte, bueno, los otros generales corrieron con casi la misma. Y para el caso, por ejemplo, de Miramón, yo creo que si bien es cierto que su vida termina en el Cerro de las Campanas, también allí Miramón es como ingresa ya a las páginas de la historia nacional, y es este personaje de relevancia del siglo XIX, el general presidente, este joven Macabeo, que tuvo una carrera militar meteórica, como dijo Fuentes Madres, ¿no? El general que iba a las batallas, y en una entrevista decía que estaba en la guerra y tenía el rosario en la mano y estaba rezando. Sus cañones los bautizó con nombres de santos. Así también, fiel católico, fiel conservador, lo que hace ratito comentaba, lo único de lo que no podemos acusar a Miramón es que haya sido traidor a su ideología, ¿no? Traidor a sus creencias. Él, estando ya en el Cerro de las Campanas, antes de ser fusilado, pronunció un discurso de donde yo extraje precisamente parte de eso, que dice: muere inocente este crimen, ¿no? Y perdona a los que me matan. Incluso en el juicio, a Concha le escribe a su esposa y dice: te pido que les digas a los abogados que si no me pueden exculpar de lo que me acusan, que al menos lo único que puedan salvar sea mi honor. Eso fue lo único que le pidió a Concha, ¿no? Porque él ya sabía que esto iba a pasar. O sea, si Miramón caía en manos de los liberales, él ya sabía la suerte que le corría. Nada más que no pensó que iba a ser sometido a un juicio. El mismo decreto de 1862, lo único que les decía: ¿lo reconoce? Sí. Bueno, pues pásalo por las armas. Eso, pero no ocurrió en este sentido, ¿no? Entonces, en el libro ahí explico las cuestiones, los motivos por los cuales, cómo inicia el procedimiento y obviamente cómo concluye, ¿no? Otro decreto muy interesante para estudiar y analizar, contrastándolo con los textos de la Constitución, es el del 7 de junio de 1861, sobre suspensión de garantías. No voy a leer todo, pero, por ejemplo, el artículo 13 constitucional, estamos hablando de la Constitución de 1857, decía:
En la República Mexicana nadie puede ser juzgado por leyes privativas, ni por tribunales especiales. Sopas. ¿Pero qué decía este decreto? En su artículo 5 decía, se suspenden las garantías de que habla la primera parte del artículo 13. Entonces, sí puede haber tribunales especiales y sí pueden ser juzgados los reos por un tribunal especial. La concedida en la segunda parte del artículo 18, que dice, la segunda parte, en cualquier estado del proceso en que aparezca que el acusado no se le puede imponer la pena, se pondrá en libertad bajo de fianza. En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención por falta de pago de honorarios o de cualquier otra administración de dinero. Eso también se suspendió. Y la primera y segunda parte del artículo 19. El 19, el 9, dice: ninguna detención podrá exceder del término de 3 días, sin que se justifique por un auto motivado de prisión y los demás requisitos que establezca la ley. Bueno, todo esto no estaba en vigor. Se estaba juzgando con leyes especiales. Me gustaría leer, ya para pasar a lo del juicio, que es lo más interesante. No vamos a hacer spoilers del libro. El artículo 23 de la Constitución. Para la abolición de la pena de muerte quedará a cargo del Poder Administrativo el establecer a la mayor brevedad el régimen penitenciario. Entre tanto, queda abolida la pena de muerte para los delitos políticos. No podrá extenderse a otros casos más que al traidor a la patria en guerra extranjera. Es decir, aquí Miramón y Mejía no se salvaban. Sí. El que se salvaba, Maximiliano. Y el 128. Esta Constitución no perderá su fuerza y vigor aun cuando por alguna rebelión se interrumpa su observancia. En caso de un trastorno público por un trastorno público se establezca un gobierno contrario a los principios que ella sanciona, tan luego como el pueblo recobre su libertad, se restablecerá su observancia, y con arreglo a ella y a las leyes que en su virtud se hubiesen expedido, serán juzgados así los que hubieren figurado en el gobierno emanado de la rebelión, como los que hubieren cooperado para esta. Fíjense ustedes el alcance. La Constitución no perderá su fuerza, o sea, no puede dejar de tener vigencia. Y además, cuando se restablezca la paz, se va a aplicar para juzgar a quienes participaron en la rebelión. Pero eso no se hizo. ¿Y por qué no se hizo? Yo saqué conjeturas y dije que el 15 de mayo de 1867 fue aprehendido el cabecilla del Segundo Imperio. En automático, uno pensaría que ya terminó la guerra, pero no es así. Y ese fue el gran argumento de Benito Juárez. El gobierno de Juárez estaba en San Luis Potosí, recuerden ustedes, ni siquiera estaba aquí. Pero ¿qué ocurría en la capital del país? Ahí estaba Leonardo Márquez todavía. Sería derrotado poquito después por Porfirio Díaz. Y todavía pasó hasta el 15 de junio para que Benito Juárez llegara a la capital del país y se considerara reestablecido el gobierno republicano en la capital del país. Por lo tanto, para Benito Juárez fue muy sencillo justificar legalmente el tribunal especial que juzgó a los reos. La aplicación de una sentencia de muerte a los involucrados y no regresar o no dejar el poder o el cargo del presidente de la República.
sobre todo eso. Por cierto, una anécdota. Benito Juárez no llegó el día 15 de julio a la Ciudad de México, llegó el día 13. Porfirio Díaz lo recibió en Tlalnepantla y lo acompañó. ¿A dónde creen? ¿A Palacio? ¿No? ¿A dónde? Al castillo de Chapultepec. Ahí durmieron 2 noches. Y el día 15, cuando estuvo todo preparado para la gran recepción, ya hizo un desfile desde Chapultepec, obviamente no por el paseo de la Emperatriz o el paseo de la Reforma, sino repitiendo la ruta de Iturbide hasta Arcos de Belén, dar la vuelta por el Paso de Nuevo, que es Bucareli, y llegar ahí junto a la Plaza de Toros, en donde estaba pues una construcción muy hermosa que se hizo como a 2 aguas. Hay fotografías de eso. Y ahí fue la recepción y los honores rendidos al presidente de la República, ¿no? Son esas cositas que uno dice, qué curioso, ¿verdad? La vida está llena de cosas así. Y curiosamente, un mes después, nuevamente ya restaurada la República, vemos también que algunos personajes del Segundo Imperio pues también empiezan ya a perder fuerza, lo que tú comentabas acerca de Bernardo Márquez, Ramírez de Arellano, que fue uno de los amigos también de Miramón, vámonos al exilio, ya Maximiliano Miramón y Mejía, que representaban o eran íconos del conservadurismo más puro, bueno, también ya dejaban el dejo de la pelea, de la lucha, y ahora ya nos encontrábamos prácticamente con un partido conservador prácticamente nulificado, ya no había nada que hacer para estas personas, pero aún así siguieron, como te digo, algunos de los revanchismos, y bueno, Miramón ya llega hasta septiembre, el cuerpo de Miramón llega hasta septiembre de 1867 a la Ciudad de México, es enterrado en el Panteón de San Fernando, por eso que le estuvimos, y en 1862, Manuel Juárez también enterrado muy cerca de donde está el Macabeo, se entera con Lombardo por medio de Luis García Pimentel, Miramón y Juárez prácticamente eran vecinos de tumba y dicen, ¿no? ¿Sabes qué? Yo voy a sacar a mi esposo de aquí en 1885, viene de Europa, exhuma el cuerpo de su esposo y lo lleva a donde reposa actualmente, que es en la Catedral de Puebla, donde está la capilla del Sagrado Corazón de Jesús. Curiosamente, yo vine aquí a presentar un libro de Mejía, y en ese libro encontré fuentes que me señalaron que en 1914 un primo de Mejía lo había exhumado y lo había llevado también a la Catedral de Puebla, donde reposa actualmente con Miguel Miramón. No sabemos si eso haya sido, bueno, ya el tiempo nos dirá, ya lo comprobaremos, pero esperemos que los dos estén ahí en la Catedral de Puebla, en la capilla del Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Valentín. Pues no quisiera dejar de hablar del juicio, ¿no? Que es el tema central del libro, pero tampoco se trata de spoilear el libro. Sí se van a spoilear cuando uno deja ver cosas que bueno. Voy a leer esto que es la orden del general en jefe del Ministerio de la Guerra para incoar el procedimiento cabeza del proceso. República Mexicana, Ejército de Operaciones, general en jefe. Estando dispuesto por el Ministerio de Guerra con fecha 21 del presente, sean juzgados con arreglo a la ley del 25 de enero de 1862, Fernando Maximiliano de Habsburgo y sus llamados generales Miguel Miramón y Tomás Mejía. Y teniendo presente este cuartel general la aptitud y honrosos antecedentes de usted, ha tenido a bien nombrarlo fiscal para que desde luego proceda a instruir la averiguación correspondiente con arreglo en la Ordenanza General del Ejército y la ley del 15 de septiembre de 1857, conforme a la prevenido en la citada ley de 1862, o sea, la ley Juárez. Independencia y Libertad, cuartel general en Querétaro, mayo 14 de 1867, Escobedo. Una rúbrica, teniente coronel de infantería, Manuel Aspiros, presente. Así fue dirigido este oficio a Manuel Aspiros para, pues, instrumentar ese consejo de guerra
con base en una ley supletoria, la ley del 25 de enero de 1862. Los reos fueron llamados a dar declaración de qué habían hecho, dónde habían estado, a quién habían apoyado, por qué, y con base en esas respuestas se les fincó la sentencia. Al revés de cómo es el día de hoy, ¿no? Hoy primero se le dice al acusado las penas que se le imputan y él se defiende. En aquel tiempo les tomaron su declaración y con base en esa declaración dijeron, eres culpable de esto, de aquello y de más tarde. Caput, se acabó. Y lo curioso es que el primer código penal que tuvimos aquí en México fue del año 1872, o sea, se dio incluso muchos años después. Y es por eso que no les leen las acusaciones, sino más bien escucha a Spiros, a Miramón, a Maximiliano Mejía. Y hay una anécdota muy curiosa que suena entre Spiros y Miramón, se echaron una botella de vino y estuvieron platicando prácticamente toda la noche. Incluso Miramón le enseñó fotos de sus hijos a Spiros. Le decía, mira, estos fueron mis hijos. De hecho, Spiros menciona que el que más le impresionó y el que más le causó, ahora sí que no miedo, sino respeto, fue Miramón. Y siempre le contestó de la manera más acertada. De hecho, aquí se nota en sus declaraciones. Y curiosamente, como comentaba hace un momento, ya a Spiros no les notifica la sentencia. Él lleva el proceso, él hace el pliego para mandarlos al paredón, pero no les notifica, curiosamente. ¿Por qué? Porque a lo mejor sintió un pesar. Dijo, no, yo ya no notifico esto. Y ahí ya viene Platón Sánchez, que es el que toma las cuentas del asunto y dice que él dice, pues vamos, ¿no? Y pues ahí terminaron de desarrollar las palabras. Sí, inclusive Spiros, como fiscal que fue, estaba obligado a presenciar la ejecución como testigo. Al renunciar, quien lo hace es José Refugio Sánchez, quien era cuñado de Vicente Licea, el médico que atendió a Miguel Miramón. Yo no sé si tú sepas cuál era la casa que ocupaba Miguel Miramón en aquellos días, pero está aquí en Contestín. Sí. Y el médico estaba aquí a 2 casas. O sea, eran vecinos. Miramón iba a atenderse con el médico que era su vecino. Durante el proceso después se les dio un plazo a los reos para reunir todas las pruebas en su favor. Se les otorgó un plazo de 24 horas. Yo no sé cuánto había de diligencia a San Luis, pero considerando la distancia de aquí a México y de aquí a San Luis es casi la misma. A Ciudad de México, en diligencia, eran 2 días. Se dormía en Arroyo Zarco y al día siguiente se llegaba a México. Entonces, pues parece hasta burla, ¿no? Es decir, tienes 24 horas para reunir las pruebas que necesites. ¿Y cómo? Esa es la gran pregunta. Entonces, justo Sierra me quitó una venda de los ojos. Yo pensé, aprendí en mi vida que la dictadura perfecta la creó el Partido Revolucionario Institucional. Eso me lo habían dicho y lo había aprendido. Pero justo Sierra dice que no, que la dictadura legal, por lo tanto perfecta, fue la de Benito Juárez. Y no son palabras mías, ahí están las declaraciones de este insigne señor. Por cierto, los abogados que defendieron a los reos fueron abogados liberales. Así es. Y ellos mismos decían que pues no era posible que se juzgara a los reos con una ley supletoria, que tenía que ser con la Constitución. Obviamente, no progresaron sus argumentos ni sus protestas, y se hizo lo que tenía que hacerse
por necesidad. Dice un dicho vulgar que muerto el carro se acabó la radio. Pues sí, muerto Maximiliano se acabó el imperio. Punto. Y a Maximiliano no lo podían juzgar con la Constitución o por la Constitución. Tenía que ser con una ley especial de 16 artículos, de los cuales 15 con el Hijo Jesús castigaban con pena de muerte. Así es que muy interesante. A mí me deja este libro dos reflexiones. La primera es cómo el grupo en el poder puede legitimar sus acciones a través de argumentos legales. Esta historia que platicamos ahora, bueno, pues se reiteraría años después en el constitucionalismo. Carranza, defensor de la Constitución, la transgredió. Dictó leyes en Veracruz que eran opuestas a la Constitución. Y finalmente se le ocurrió convocar a un Congreso Constituyente para que aprobara su reforma constitucional. Era la única medida legal para legalizar las leyes que no eran legales. ¡Wow! Pero él acusó a Huerta de haber transgredido la Constitución, por eso su movimiento se llamó constitucionalista. Entonces vemos que la historia se ha repetido. No es el único caso de Juárez. Sobre la aplicación de leyes retroactivamente, juzgando delitos que ocurrieron antes de ser promulgada la ley, pues bueno, es otra cuestión que los juristas no terminan de entender cómo fue justificada legalmente, pero se hizo por esas facultades omnímodas de las que nos habla el presidente en ese tiempo, ¿no? Y la segunda es que cada ocasión en que un historiador, en que un investigador nos presenta un documento, nos presenta un libro, nos damos cuenta que hay otra historia ahí subyacente, esperando ser descubierta, esperando ser contada, para abrirnos el horizonte y nosotros poder comprender mejor esos procesos que ayudaron de una o de otra manera a construir esta nación a la que hoy llamamos México. Porque estamos hechos de actos, de sucesos históricos. Esa es nuestra historia. Todo lo que ha ocurrido, para bien o para mal, es lo que nos ha constituido como país, como esta nación que somos ahora. Con gobiernos de una ideología o de otra. Ya probamos de todo. Ya probamos dos imperios. Ya probamos república. Ya probamos conservadurismo. Creo que todavía no terminamos de entender qué queremos. A lo mejor ese es el medio del asunto. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos ser? ¿Qué queremos que esta nación sea? Y pues ya en lo que podemos llamar una utopía, pues caminar todos juntos en la misma dirección. Porque en la medida que unos ofrezcamos resistencia a las ideas de los otros, pues no avanzamos, nos mantenemos empantanados. Sin duda, el tema del Segundo Imperio seguirá siendo objeto de polémica y seguirá siendo objeto de nuevos descubrimientos. Yo celebro hoy la aparición de este libro que nos da nuevas luces acerca de este personaje en particular, de Miguel Lima, pero también de los otros dos y de todos los que formaron parte de ese grupo que tuvo una visión de país distinta a la que conocemos. Bueno, pues yo lo único que les puedo decir es que este libro es algo que yo disfruté muchísimo y sinceramente doy una visión que me parece sí puede ser complicada de entender por la cuestión que tenemos arraigada de los socialismo histórico, pero bueno, no, se vale, ¿no? Pensar